Bienvenidas a un nuevo episodio de Más Allá del Miedo, y digo bienvenidas porque realmente hicimos este episodio por el mes de las madres. Queremos hacer un episodio muy especial para todas las que son mamás, y sobre todo en este episodio queremos reivindicarles no solo su papel como mamá, sino su papel como mujer. Trajimos a una coach especializada en sanar la relación con nuestra mamá porque queremos darles dos perspectivas: la perspectiva desde una hija y la perspectiva desde una mamá. Y sobre todo a ustedes, mamitas, que las amamos y las queremos, dejarles saber que ustedes no solo valen por el hecho de ser mamás, sino por el hecho de que tienen un propósito muy grande por cumplir en esta vida, por sus sueños y por todo lo que quieren lograr. Así que bienvenidos a Más Allá del Miedo Podcast. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Miedo Podcast. Este episodio es muy especial y muy lindo porque mayo es el mes de las madres. Así que obviamente tenemos que hacer un episodio hablando de mamá. Nosotros queremos hablar como de la mamá, traer a una mamá, o qué íbamos a hacer, o un homenaje a las mamás, o traer a nuestras mamás, o qué, pero nuestras mamás no están con nosotras. Así que quisimos traer un tema que a mí me llama mucho la atención, y es el tema de como adolescentes. Bueno, yo no me considero adolescente, pero como niña joven de 25 años. Como adulta. Como a veces no sanamos la relación con nuestra mamá y nos jode la vida, o sea, como que nos molestan todos los aspectos de nuestra vida. Así que básicamente este es un tema muy importante para mí. Incluso les cuento algo. Hace un mes estaba escuchando la historia de una amiga que ella me decía que ella no quiere a su mamá, y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible cuando yo tengo una mamá que, digamos, digo en todo el sentido, es una mamá joven, es decir, ella lleva la idea, ella, no sé, ella ama, ella es linda, ella todo el tiempo está para mí. Y cuando a mí una persona me dice como con mi mamá las cosas no son tan chéveres, ella no me lleva la idea, ella todo lo que yo hago está mal, a mí esto se me vino un tema de qué está pasando y tenemos que hablar de esto porque es muy común. Y para eso tenemos hoy a Cami Romero. Cami es una coach de vida, diría yo, una life coach, especialista en todo este tema de mamá. Incluso hoy vamos a conocerla. Para nosotros también es como la primera vez que tenemos a Cami, la analizamos, nos parece una profesional espectacular. También es migrante en Estados Unidos, colombiana, que amamos un montón. Así que mi Cami, bienvenida a Más Allá del Miedo, el podcast. Qué lindo tenerte aquí. Si nos quieres contar y hacernos una breve introducción, nosotros tenemos un montón de preguntas para ti, pero si nos quieres contar un poquito quién es Cami, de dónde eres, colombiana, de qué parte, y que nos cuentes un breve resumen de a qué te dedicas hoy en día. Bueno, vale, Jen, mil gracias por la invitación. Yo también estoy súper feliz de estar acá y compartir este tema que siento que ha marcado un rumbo en mi vida también, a pesar de que hoy me dedico a, en general, muchas cosas de bienestar. Este tema con mamá, que ahora más adelante vamos a compartir o les voy a compartir un poco de mi historia, fue un antes y un después para mi vida. Entonces, es bastante crucial. ¿A qué me dedico? Bueno, soy coach y terapeuta holística. Desde hace ya varios años empecé a estudiar todo este tema, pero yo antes de comenzar a estudiar todo este tema espiritual, de desarrollo personal, me gradué como ingeniera química. Entonces, como nada que ver con este No tema. tiene que ver. Sí. Em, y realmente en todo mi campo siempre fui muy exitosa, pero sentí en algún punto por muchas cosas que estaban pasando en mi vida que no solamente era hacer, hacer, conseguir logros, estudiar una cosa, estudiar otra, como que había algo más allá de eso. Y me empecé a envolver en todo este tema, primero como un proceso personal de sanar, porque entendía que había algo más allá. Y ya luego me empezó a inspirar y apasionar poder acompañar a otros. Entonces, hoy me dedico a poder acompañar a muchas personas que se puedan sentir solas, en desconexión personal, a encontrar nuevamente como ese rumbo y en general poder tener tranquilidad y un balance entre todo este ser y hacer. Soy Me colombiana, encanta. como tú ya mencionaste, vivo en Estados Unidos hace un poco más de un año. Em, Wow. y nada, súper, súper contenta de estar acá y poderles compartir un poquito más de mi historia. Súper, Cami, gracias por estar aquí. Un poquito de que tocamos este tema es porque nosotros conocemos la otra cara de la moneda, que es que nuestra relación con nuestras mamás es espectacular, ¿sabes? O sea, Aparentemente, aparentemente, sí, claro, o sea, hay cosas que uno debe sanar, que yo estoy en mi proceso, vale, en el de ella, pero hay personas que dicen, de verdad, yo no puedo con esto, ¿sabes? Como sé que en tu historia en algún momento pasó
que quisiera que empezar por ahí, que nos contaras un poquito de cómo fue tu relación en algún momento con tu mamá, o sea, cómo lo viviste y cómo lo ves desde ahora. Y sabes que, Cami, yo le añadiría una cosita, es que nos cuentes cómo se ve una relación con la mamá no sana. Total. Porque al final del día puede que hay personas que no se identifiquen contigo y digan, no, yo eso no veo, pero sí hay personas que tienen una mamá de pronto narcisista, que sepamos de que uno se pone a escuchar este episodio y diga, esa es mi mamá, o sea, yo tengo que sanar con mi mamá, que siento que todos en algún momento, pero que nos cuentes un poquito cómo se vio tu situación y cómo se ve una relación no sana, o sea, que necesita sanación con tu mamá. Bueno, vale, voy a comenzar con mi historia. Eh, Desde que recuerdo, siempre tuve una relación muy difícil con mi mamá. Yo le llamaba en su momento una relación tóxica, porque era de amores y odios en momentos. Y mira que, según lo que me estabas diciendo, yo en algún momento sentía que no quería a mi mamá con respecto a lo que tú me estabas contando de tu amiga. Y para mí fue una confrontación muy grande porque en todo este tema de sentirme extraña y de sentir que sufría, pero no sabía si era mi error, si era el error de ella o como hacia qué camino coger, pues uno lo que hace es como de pronto preguntarle a los amigos, contarle la situación a las personas cercanas. Y para mí fue muy difícil porque todo el mundo es como no vas a querer a tu mamá o pues es tu mamá, o sea, es así, la tienes que aceptar, la tienes que querer porque es tu mamá. Y era como una imposición a un cariño que por dentro yo era, pero ¿por qué? O sea, yo siento que hay algo más allá de simplemente obligarme a quererla. Entonces me envolví como en todo este tema de empezar a encontrar esos puntos en los cuales yo me pudiese reparar y no quererla solamente por una obligación y por ser mi mamá, sino porque realmente es una mujer que ha pasado también su historia, que ha vivido, y hoy día yo le digo a ella, ma, yo te amo con toda mi alma y quiero que sepas que no es solamente por ser mi mamá, es porque te amo y te admiro como la mujer que eres. Y siento que ese es el punto en el que es fabuloso llegar, que no quererla solamente por como una imposición y porque pues es mi mamá, sino algo que sea genuino. Al inicio, ¿cómo se veía esa relación? Hay diferentes tipos de madres, por lo tanto se puede presentar diferentes tipos de situaciones dependiendo cómo es la dinámica familiar. En mi caso, mi mamá era muy sobreprotectora y quería como controlar mucho y cuidarme. Entendí luego, después, que era su manera de dar amor, ¿no? Pero en su momento era muy complejo para mí porque a pesar que siempre fui muy, muy juiciosa en el colegio, en la universidad, siempre sacaba las mejores notas, siempre ocupaba el primer lugar, pero para mí no era suficiente porque si mi mamá no me quería, si mi mamá no hacía o lo que yo creía que ella debería hacer, pues yo decía, ¿para qué todo esto? Y de entrada, de alguna manera, todo eso que yo hacía era como para poder llamar su atención y llamar su amor, ¿sí? Porque yo no lo sentía así. ¿Cómo se veía también el comportamiento de ella hacia mí? Em, en que absolutamente todo debía ser como ella lo estaba pensando o como ella lo estaba queriendo. Y como hija, de alguna manera yo fui un poco rebelde porque siempre quería encontrar el por qué, el para qué. Si ella me decía, tienes que hacer esto, yo le decía, pero ¿por qué? Y la respuesta de ella era, porque soy su mamá. Y para mí eso, Todo es normal, ¿no? total, y para mí eso era como, no me cabe en la cabeza. Yo siempre he sido muy racional en parte y pues por eso empecé a estudiar ingeniería y todo esto. Y siempre quería una explicación, como no hagas esto porque mira, estas son las consecuencias, o haz esto porque mira, te va a ayudar para tu futuro. Si me entiendes, como que quería yo entrar en ese diálogo, en esa comunicación, y yo que recibía de mi mamá era, es así porque yo digo, es así porque es mi casa, es así porque mientras nuestra frase estrella, Colombianísima. mientras viva en esta casa se hace lo que yo diga. Entonces se vuelve algo muy autoritario y que claro, cuando somos muy pequeños y somos niños, puede que lo veamos normal, pero ya cuando empezamos a ser adolescentes, que empezamos a querer un poco más de independencia,
estando en la universidad, experimentar diferentes cosas, ya empieza a chocar, porque ya entonces no distingues cuál es tu individualidad. Y eso justamente me empezó a pasar. Entonces yo quería de pronto salir y aún en este contexto de que ocupaba el primer lugar, de que era supremamente aplicada, distinto que de pronto pues no fuese de esa misma manera, que no sacara buenas notas o que de pronto perdiera materias, que de hecho nunca perdí materias y demás, que se puede entender como, claro, tus papás están haciendo lo mejor para que tú te orientes, para que tú seas como más recta en tu camino y demás, pero en mi caso era lo contrario, o sea, yo estaba muy enfocada en mis proyectos, en mis cosas, en mi carrera, y aún así me sentía asfixiada de que no tenía mi espacio. Y en todo esto, habían momentos que realmente por dentro me sentía supremamente triste, desesperada, de que cualquier cosa que hacía era malo, de que cualquier cosa que pensaba no era válido. Me acuerdo mucho palabras de mi mamá que de pronto le quería explicar algo o le decía, mamá, quiero respeto porque yo también soy un ser humano, ¿sí? Por favor, no me digas esto, no hagas esto conmigo. Y ella me decía, ay, otra vez con sus bobadas. Ay, eso, yo soy su mamá y yo hago lo que quiera, yo hago lo que yo digo y la trato a usted como quiera. Entonces, todo esto realmente fue muy difícil poder entender que eso no era normal, porque claro, esta dinámica fue mucho tiempo y uno la llega a normalizar. Y esto luego se traslada a otras áreas de tu vida. Entonces, para mí, el recibir amor era de esa manera, desde, Con autoridad. desde esa autoridad, desde ese control. Em, Incluso me acuerdo mucho que cuando discutíamos, lo que ella hacía era quitarme la palabra, como la ley del hielo que llamamos. Entonces no me hablaba, incluso habían días que de pronto le preparaba comida a mi hermana y a mí no. Entonces todo eso me dolía bastante y no solamente era lo que, como el dolor que me provocaba no tener su atención, sino que yo sentía que había algo en mí que estaba mal. ¿Sabes también por qué, mi Cami? Porque, y eso yo lo he dicho, y siento como siento la persona más culpable del mundo, y es porque mi amiga me decía, es que yo no quiero a tu mamá, yo le decía, qué pecadora eres, incluso, o sea, yo, pero ¿qué te pasa? O sea, uno, ¿cómo no ama a su mamá? Y viene la abuelita de fondo, ojalá, o la tía bien cansona, que diga, eso es pecado, la mamá se ama, así sea, en Colombia uno dice, así sea ladrona, así sea lo que sea, uno, la mamá es mamá. Claro, y viene este tema de fondo de que yo siento que la persona internamente uno se siente que hasta loco, o sea, que la persona dice, o sea, como yo no voy a amar a mi mamá cuando todo el mundo afuera dice que la mamá es la mamá y se celebra el Día de la Madre y tenemos que dar regalos y amarnos y protegernos y bueno, mil cosas. Y Cami, ahí tocas una parte súper importante que te iba a preguntar y es, ¿cómo afecta eso tus relaciones futuras? O sea, ¿cómo yo sé que si con mi novio actual estoy teniendo X problemas porque debo sanar a mi mamá? O con mis amigas, mira, también tengo, o sea, quisiera decir nombres, obviamente no los voy a decir, pero yo escucho mucho a personas es que tengo amigas súper tóxicas, que me maltratan, que hacen lo que sean conmigo, que chismosean de mí, que entre ellas hablan mal de mí, o tengo un novio que barre el piso conmigo. Y uno, yo a veces de pronto voy un poquitico más al fondo y les digo, bueno, y no sé, y la mamá, la relación con la mamá es lo peor que hay. O sea, no se hablan, lo que tú dices, esa ley del hielo horrible que uno no lo puede creer y pasa, ¿sabes? Y este no lo puedo creer que acabo de decir, no es un tema de quién nos está viendo al lado de la pantalla si estás loco, sino que hay una Cami que en algún momento lo vivió y que tal vez ya sabe que se siente eso, o sea, que no eres el único. Pero cuéntanos un poquito esa parte, o sea, ¿qué relaciones estás viviendo o vivió uno ya como adolescente hoy que significan que hay que sanar a tu mamá? Depende también mucho el tipo de madre que has tenido, pero en general la relación con mamá interviene mucho en lo que es tu autoestima, cómo te estás viendo tú y qué límites estás poniendo tanto a ti mismo como a los demás. Entonces, de entrada, si tienes alguna dificultad en poner límites, ahí hay un tema de relación con mamá, ¿sí? En este caso,
como estamos en este entorno de que mamá hace lo que quiere, dice lo que quiere, te trata como quiere en la historia que estoy contando, pues qué límite iba a poner yo si cada vez que ponía el límite, mamá, no me digas esto, no hagas esto conmigo, por favor, respétame, ella decía, yo hago lo que quiera porque soy su mamá. Entonces allí de entrada pues no sabemos cómo poner límites y no sabemos cómo se siente que nos respeten esos límites. Entonces, primera cosa, tanto para parejas como para amigos. Segundo, el tema de las relaciones de pareja específicamente. En el caso que estaba contando de la ley del hielo, cuando me pasaba eso con mamá y como yo sentía que había algo malo en mí, pues yo era la que siempre buscaba pedirle perdón, hacer algo que ella quisiera para que estuviese mejor, para que me diera y para que me validara y me diera amor. Entonces, exactamente eso mismo me pasó en muchas relaciones. Cuando algo estaba mal, que quizá algo me molestaba de la otra persona me dejaba de hablar o se enojaba quizá por hacerle ese reclamo. ¿Y qué era lo primero que yo pensaba? Hay algo mal en mí, tengo que ir detrás Y de él, pedirle claro, perdón así yo sienta que no es mi culpa, porque si no me va a dejar de querer, porque si no se va a ir, porque si no, no me va a volver a hablar. Y para mí eso era normal y se vuelve normal y puede que afuera la persona, porque es muy común que de pronto si hay maltrato físico o psicológico por parte de una pareja, los demás opinen y digan, ay, pero qué tonta, porque no simplemente se va de su lado, porque no simplemente le dice que no, pero internamente se siente realmente normal. Eso es como la forma en la que tú aprendiste a amar y la forma en la que aprendiste a que te amen. Entonces tú no estás viendo nada malo. Entonces no es tan fácil como que alguien te diga, vete de Claro, ahí, amiga, date cuenta. No es tan sencillo porque tú lo estás pasa. viviendo diferente. Em, y también en temas de la independencia, mamá influye bastante en qué tan dependiente o independiente eres de las personas o para tomar tus propias decisiones. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, en mi caso, tuve una mamá como en parte controladora, pero también por el otro lado, si tenemos una mamá que es muy cómplice, por decirlo de alguna forma, puede que tú seas, no tengas como de pronto ese rencor de que no hizo contigo, de que te cohibió de cosas, pero muy en el fondo se instala esta creencia de que puedes hacerlo todo, porque mamá nunca tampoco te puso límites, nunca mamá te puso una autoridad, entonces ya tenemos otro tipo de problema, ¿sí? Sin que sea algo hacia el rencor, hacia no te quiero, pero de entrada direcciona tu vida en cuanto a qué tan fácil es para ti tomar esas decisiones sin tener que preguntarle a mamá o sin tener que preguntarle a alguien más, o sabes en qué punto parar o en qué punto discernir si algo está bien, por decirlo de alguna manera, o no, porque seguramente si mamá te permitía todo, pues te ha costado direccionarte un poco y quizás has estado aquí, allá y no te hallas también. Entonces hay como muchos lados en donde puede estar interfiriendo esto con mamá. total. Yo tengo una pregunta, Cami. ¿Qué papel juega tu papá cuando tenemos una mamá controladora? Él también tiene una figura pasiva y cómo se maneja eso. Bueno, en mi caso, mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años. Entiendo. Entonces, realmente yo a mi papá nunca lo vi como una autoridad, porque claramente estuvo ausente la mayoría del tiempo, mamá era la que se responsabilizaba de absolutamente todo. Con papá la relación solamente era eventual, que nos veíamos, que de pronto compartíamos. Em, entonces, allí quizá primero no lo vi como autoridad, segundo, papá era como ese cómplice para salir un poco de este entorno que yo tenía tóxico en mi casa, ¿no? Entonces yo le contaba a papá, papá, mi mamá hizo esto, dijo esto, y mi papá se ponía en dos posiciones. Una, a veces me daba la razón y como que entonces entre los dos era su mamá esto, esto, esto.
O por el otro lado, estaba de mediador, pero no se pueden pelear porque es que viven juntas, pero es que es tu mamá, pero de alguna forma claramente no sabía la dinámica interna que existía, ¿sí? O sea, era como solamente opinaba algo más, pero no sabía realmente qué estaba pasando bajo el techo. Entonces, eh, fue más o menos esa dinámica. Cuando de pronto la pareja está junta, papá y mamá, y se vive esto, seguramente tiene matices diferentes, porque también el comportamiento de mamá, de este control, de que no se salga nada de sus manos, pues tenía que ver con esa ausencia de papá, porque ella sentía los dos roles, ¿cierto? Entonces, no quería sentirse que falló en algo, no quería sentir que se le salió de sus manos, que no pudo. Entonces, ella tomaba también este rol. A mí quería, o sea, sé que en algún momento tú me contabas que en algún momento tuviste que tomarte tu espacio, ¿sabes? O sea, decir, como la amo, es mi mamá, tenemos dificultades, pero tengo que tomarme un break, trabajar en mí, pensar en mí, para luego volver a tener una relación, un vínculo. Quisiera que nos contaras un poquito de esa experiencia, cómo fue y qué le dirías a una persona, o sea, cómo saber cuándo debo alejarme, aun cuando me duele, porque al fin y al cabo es que no estamos hablando de una amiga, Sí. ¿sabes? Bueno, a mí me tomó varios años, aunque igual conozco casos en donde otras personas pueden opinar que lo hice muy rápido, entonces ya depende como de la perspectiva. Yo en cuanto empecé a trabajar, en cuanto empecé a tener mis propios ingresos, mi primer objetivo era salir de mi casa solamente porque me sentía asfixiada y solamente por la relación que tenía con mi mamá. Entonces, claro, ahí de cierta manera había un error. Bueno, en este momento ya siento claramente que no es error, de todo se aprendió, pero esa motivación eh, debió haber sido por mí, ¿cierto? Como por quiero encontrar nuevas oportunidades, encontrar otras cosas en mi vida, pero yo quería solo huir. Entonces, en el momento de claro, mi mamá en su inicio lo tomó bien, como te apoyo, porque al final ella siempre me ha apoyado en todas mis decisiones. Lo que pasa es que cuando uno está herido, no ve todo eso, no ve todos esos matices buenos, sino solamente uno rescata lo malo. Pero ella siempre me ha apoyado, nunca Wow. me ha como juzgado por tomar una mala decisión. Claro, tiene su opinión, pero nunca me ha obligado a hacer algo. La interpretación que yo le daba a sus comentarios era ese, que me juzgaba, que me controlaba, pero yo me pongo a pensar cada cosa que he hecho y al contrario siempre ha sido como, ok, confío en ti. Entonces hay como dos matices. Yo tomé la decisión de irme de mi casa, de independizarme. Ella lo tomó bien, me apoyó, incluso me hizo como un house shower y así con toda mi familia. Entonces, bueno, como que en el momento era súper. ¿Qué pasó? Cuando yo ya empecé a vivir sola, a ella le dio bastante duro porque ya empezó como también su proceso y empezó a entender que, pues al final los hijos, como dicen, son prestados, no son de los papás, son, tienen también su propio camino. Y cuando yo empecé a vivir sola, yo me enfoqué en mi trabajo, en su momento tenía una pareja también, entonces en eso se convirtió mi vida, mi pareja, mi trabajo y mi gato tenía en ese momento. Empezamos a pelear más que nunca Con tu em, mamá. con mi mamá porque yo ya me di tanto ese espacio que había momentos en el que si yo no quería hablar con ella porque no me sentía con motivación, porque muchas veces yo sentía que ella juzgaba o daba su opinión y eso me generaba como un sentimiento de como de estrés y yo preferí mi paz en ese momento. Había momentos que yo no le contestaba o que quizá le decía te llamo más tarde, ¿sí? Empecé a aislarme em, pues de todo como esta dinámica. Y ella lo que interpretó fue que yo la olvidé, que ya no la quise, que la abandoné por mi pareja. Y todo esto se volvía, como que volvió a la dinámica que me dejaba de hablar, que de pronto yo le escribía
y ella no me Y contestaba, o también se volvió en que ella me escribía y quería que inmediatamente yo le respondiera, como que estuviese disponible 100% para ella, como la dinámica que teníamos en casa, porque al final con todo esto de la pandemia y demás, pues nos teníamos eh, ahí a la vuelta de la habitación. Entonces ella todo lo tenía de forma inmediata conmigo y con mi hermana. Cuando nos alejamos, pues si ella me escribía un mensaje y yo estaba ocupada, ni siquiera con intención, pues me tardaba en responder, ella se enojaba mucho, decía que yo tenía que responderle en el momento que ella me escribía y estas cosas, y ahí seguía como esta sensación de sé que no quiero esta relación, pero yo me sentía culpable, culpable de no responderle, culpable de que si decía algo ella se iba a molestar y empecé a cuidar tanto lo que yo decía, lo que pensaba, pero me estaba incomodando más, porque yo decía, no puede ser justo que yo no pueda ser yo por tener que cuidar que si digo esta palabra mal, ella se enoja, que si digo, que si hago esto, ella se enoja. Entonces no sé qué busca, no sé qué quiere. Eh, y ahí todo el tiempo estamos en esta dinámica de tenemos que devolverle a nuestros padres o tenemos que velar por ellos y de alguna manera perdemos esa individualidad que fue realmente a lo que vinimos al mundo. Yo no digo que los dejemos a un lado, por supuesto que no, pero mi gran enseñanza de todo esto es demos y demos del amor que tenemos por dentro, pero si estamos vacíos y estamos heridos por dentro, yo no No se puedo puede. dar afuera porque se va a notar, ¿sí? Yo de pronto puedo dar, pero se notaba que era de mala gana, que no hacía una buena cara si la acompañaba a hacer alguna diligencia. ¡Wow! En ¡Qué cambio, increíble! el sanar todo esto, bueno, otra cosa, yo con ella habían días que no hablaba y para mí se convirtió en paz. Y eso también me confrontó, por supuesto, porque yo decía, wow, ¿a qué punto llegó todo esto? Que el estar sin ella lo siento como paz. Y yo me confronté muchísimo porque yo decía, wow, ¿cómo es posible que todo esto haya llegado hasta ese punto en el que estar sin ella se sienta bien? Y fue muy difícil porque ya era una culpa hacia mí, ni siquiera era Hija, pues sí que pegó. algo hacia ella, porque muchas veces puede ser más fácil, entre comillas, decir, él me hizo, ella me hizo, me trató así, y como que uno se escuda entre todas esas cosas difíciles para justificar sus acciones, ¿cierto? Pero ya cuando es con uno y uno dice, me siento culpable, me siento mala hija, me siento así, pero por dentro siento un poco de tranquilidad que gana y que pesa más. En ese punto, yo dije, voy a continuar como construyéndome, reconstruyéndome. Empecé pues como a implementar muchísimas más herramientas, a estudiar una cosa, a estudiar la otra. Y llegó un punto En el que yo decidí realmente, a pesar de todo lo que estaba sintiendo, elegirme y priorizarme. Y fue porque en algún punto yo tenía un novio cuando me fui a vivir sola, con el que estábamos bien al inicio, pero en un momento peleábamos bastante, mucho, mucho. Entonces ahí yo recurrí a mi mamá. Estoy mal por esto, estoy triste por esto. Y claro, ella jamás me dejó sola en todos esos momentos en el que yo recurrí a ella. Luego yo terminé con ese novio y después de unos meses empecé con mi novio actual. Y me acuerdo mucho que estábamos con, pues bueno, como reunidos y mi mamá dijo lo siguiente y fue, yo prefería cuando estaba con el novio anterior porque como estaban mal, ella me buscaba. Ahora, con el novio que tiene, pues en su momento llevamos apenas 1 o 2 meses, con el novio que tiene, eh, están tan bien que me olvidó, que no me habla. Y para mí eso fue como un directo al corazón porque yo en ese momento dije, ¿cómo puede ser posible
que mamá prefiera que yo esté mal para que acuda a ella a que su hija esté bien. Qué loco, Sí. Cami. Y yo Y eso dije, es no. muy común. Incluso, Cami, discúlpame, te interrumpo, pero este episodio al final del día es para hijas que sienten que tienen incluso para todas las hijas. Yo sentía que no tenía una buena relación con mi mamá y esto me parece loquísimo. Pero siento que también para las mamás, mi Cami, es un mensaje, ya que tocas ese punto, es como me revalúo también como mamá, porque nosotros las amamos. ¿Sí me entiendes? Yo siento que ahorita de pronto la Cami de hoy, incluso a Cami le vimos esta semana una historia tan hermosa que nos llegó al corazón y dijimos, estamos entrevistando a la persona correcta, de que Cami ya mejoró la relación con su mamá y siento que ahorita nos vas a contar cómo la transformación, Ajá. pero quiero que hagamos como un paréntesis y nos cuentes para una mamá que está sintiendo todo eso y que diga, pues pucha, sí, yo la embarré con mi hija, tal vez yo, no sé, la quería de esa forma, incluso llega a pensar eso, ojalá que ella se pelee con los amigos, ojalá que la deje el novio para que venga más a mí, porque puede que para las mamás les esté pasando este tema, y feliz día, mamá, las amamos, mejor dicho, yo creo que qué hermoso ser mamá, pero qué mensaje hay para esas mamás, saber que yo siento que hay muchos que yo tomo y es los hijos no son prestados hasta qué punto tú dejas de vivir por tu hija y eso se convierte en una cadena que tu hija nunca puede vivir, ¿sí? Por ti o tu hijo, o bueno, lo que sea. Entonces, Cami, ¿qué debería pasar por la cabeza de una mamá? ¿O tú qué mejorarías? O sea, ¿qué consejo le darías a una mamita que diga, yo no quisiera ser esa mamá o yo quisiera dar un stop ya, hacerme atrás y decir, ¿sabes qué? Mi hija tiene razón, que sane y yo también sano. O sea, ¿cómo sana una mamá ahora? Ujú, ujú. Bueno, creo que lo más valioso para entender acá es que antes de mamá son mujeres y hay que volver a eso, hay que volver a encontrar ese valor como mujer, porque el valor que tienes hoy no es por cómo están tus hijos, ni cuántos hijos tienes, Me ni si encanta. eres mamá o no eres mamá, sino que eres mujer, eres un individuo con sueños, con metas, con un amor muy grande del que te tienes que llenar. Ahora, es completamente normal y a nivel biológico también tiene una explicación en el que cuando se está en embarazo y cuando viene otra persona al mundo, todos esos sueños, metas, creencias, ideales, todo se volca al hijo, a los hijos, ¿sí? Y biológicamente tiene su explicación por muchas hormonas y demás, en donde la prioridad se vuelve esos hijos. Pero en el momento en el que te des cuenta que algo está pasando en ti y que algo está pasando en la relación con tu hijo, siento que lo primero es volver a mirar hacia adentro, mirar cómo tú como mamá quizá te estás dejando de lado. Y créanme que como hijas, y lo creo que ustedes lo han experimentado, lo que mejor podemos esperar de nuestros papás es que ellos logren ser felices por ellos mismos, porque también es muy pesado, se siente muy pesado sentir que tenemos que hacerlos felices a ellos. Dejamos de vivir nuestra vida por hacerlos felices a ellos y por supuesto hay muchas cosas en donde podemos compartir, en donde podemos ayudar, en dar como ese impulsito y seguramente siempre que estemos con ellos va a ser un momento de gratitud en donde ambas partes nos vamos a sentir más llenos, pero no podemos dejarle a absolutamente nada externo nuestra felicidad porque nos vamos a empezar a vaciar, a vaciar, a vaciar. Y entonces, ¿quién nos llena? Y es donde empezamos a tener muchos conflictos, a sentir que voy a ser feliz cuando pase esto, voy a ser feliz cuando pase lo otro. Y quizá lo entendemos cuando es más fácil entenderlo si yo digo voy a ser feliz cuando tenga una casa, pero es exactamente el mismo ejemplo si decimos voy a ser feliz cuando mi hijo haga esto, cuando mi hijo haga lo otro, y Total. realmente se siente muy, muy pesado. Yo siempre, siempre cuando empecé con todo este proceso, yo decía, yo solamente quiero que mamá pueda en algún momento volver a estar con ella misma Qué y loco. volver a estar ella feliz con lo que es hoy y no dependa de sus hijas, que al final ella en algún momento me lo expresó y decía, mi vida se convirtió en ustedes.
Es tengo una frase de hermana, papá, ¿no? Que a mí me lo han dicho y es Cami el total. tema de, es que yo lo doy todo por ustedes porque ahorita no me dan algo, sáquenme en un tiempo, háganme feliz, si me entiendes, porque es que en algún momento yo dejé mi trabajo, fui madre soltera, yo, no, yo trabajaba por ustedes y lo he escuchado un montón y a uno de hijos se le vuelve, le cala, ahí sí uno dice, claro, mi mamá lo dio todo por mí, o sea, yo porque soy tan basura Sí, ahora, pero entonces ahora para yo hacerla feliz a ella tengo que, no sé, dejar el trabajo que me gusta, tal vez no migrar, porque es que mi mamá se queda en el país, esto es muy común para el migrante. Y es, yo cómo voy a dejar a mi mamá, o sea, mi mamá hizo ujú, todo por mí, me sacó adelante. Y siento que en el momento en que removamos esa frase de yo lo di todo por ustedes como mamás, sino que al final del día, yo al final del día siento que hay un sentimiento de mamá y es yo lo di todo por ellos porque lo quise, ¿sabes? Porque y estoy feliz que lo haya dado todo por ellos porque son el gran ser total. humano que son ahora, la gran Camila que es ahora, es la gran Valentina, Jennifer, y estoy feliz. Pero ahora me tengo que encargar de mí, de envejecer rico, de ir a viajar, de tomar unos buenos tequilas con una amiga si les gusta, pero es eso, es como volver a conectar contigo como mamá y siento que a mí que has tocado un punto muy importante para la mamá que está escuchando este mensaje, ¿sabes? Todo esto que estamos hablando acá y todo esto que identificamos como hijos no es nada personal en contra de los papás, porque realmente Exacto. eso también puede ser un tema sensible, ¿no? De que en el momento en el que reconocemos muchas dificultades que hemos tenido, muchos sentimientos, em, se puede volver algo como personal o que se sientan atacados y realmente el hecho de que yo reconozca mi dolor no quiere decir que los papás no hayan dado lo mejor. O sea, son dos cosas totalmente válidas que ninguna hace que se apague la otra. Solamente que cada persona lo vive distinto. Y yo acá les cuento que cuando yo hablé de todo esto con mi mamá, porque en algún momento lo hablé con ella, que fue supremamente difícil y retador, ella estaba sorprendida. ¿Por qué? Porque Claro, ella, o sea, ella, obvio. para ella fue perfecto. Para ella, o sea, la interpretación de ella es que siempre me dio lo mejor, siempre dio todo por nosotras. Ella no se acuerda, por ejemplo, que un día le cocinó a mi hermana y a mí no. Quizá fue una sola vez, quizá fue una vez, pero a mí eso me quedó tan grabado y me perduró muchos años. Y ella quizá lo hizo sin pensarlo, como que tenía mucho enojo en ese momento y ya está. Y todas estas cosas que pueden ser como, ¿es en serio? O sea, yo no me acuerdo de eso, no creo que haya pasado eso. Entonces, no, aquí es muy importante entender que lo más importante no es lo que pasó, o sea, el hecho, sino cómo lo interpretó cada persona y cómo lo sintió. Que al final esa herida y todo lo que yo les he compartido acá era una herida que yo tenía interna, pero no tiene nada que ver con mi mamá. O sea, es decir, ella no pudo hacer nada distinto. Era algo que tenía que encargarme yo, ¿sí? Por más de que ella Total. lo reconociera, pues es que ya pasó. Incluso puede que ese día que yo les cuento que no me cocinó, puede que haya estado de afán. Vamos a poner un ejemplo, que haya estado de afán, que mi No fue hermana se contra ti. levantó primero y yo de últimas, entonces solo alcanzó a cocinarle a ella, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ni siquiera fue el hecho, sino cómo yo lo interpreté y que eso me perduró por siempre hasta que lo pude expresar y lo pude sanar. Entonces todo esto Me no encanta. es nada ni es como de reprochar, tú me hiciste, porque, bueno, hay algo supremamente diferente y es el sentir culpa y el tener responsabilidad. Entonces, el sentir culpa es por todo lo que yo hago, hay algo que o pude hacer mejor o no debía haber hecho. Y la responsabilidad es cómo con lo que ya pasó yo puedo mirar hacia adelante. Y todo lo que nosotros vivimos, absolutamente todo lo que los papás hicieron y lo que en su momento sentimos que nos hicieron, pues no es culpa de nadie. No es culpa de nadie porque, Total. pues de alguna manera, los papás tenían sus creencias, vivieron en otras épocas, los criaron diferente, creían que esa era la forma de dar amor, ¿sí? Y no tenemos la culpa de todo eso. Pero si lo identificamos, sí tenemos la responsabilidad de hacerlo distinto, de sanar, de elegir diferente,
que quizás si soy una madre a futuro, pues lo voy a hacer distinto, pero ya siendo conscientes. Entonces, todo esto que estamos hablando acá no es solo por culpar, sino es para quizá dar una guía de cómo se vivió, cómo se sintió y que cada quien lo vive distinto y que se puedan muchas personas dar cuenta porque a veces lo normalizamos tanto, como mencionábamos, que pues no nos damos cuenta que algo está pasando. Totalmente. ¿Tienes una pregunta? Vale, Cami, Vale, Cami. vale, Cami. ¿Cómo, o sea, ahorita que tocas eso me llena, o sea, de verdad traía esa pregunta. ¿Cómo una persona que en estos momentos tuvo una relación en su pasado o la está teniendo en su momento con su madre o su padre, cómo saber y diferenciar cuando, si estoy siendo víctima o si tengo que coger responsabilidad y decir, ok, en su momento me dolió, pero ¿qué voy a hacer con eso? O sea, trabajarlo en mí y al fin y al cabo, quiero que también esto va ligado a esta pregunta, que nos digas la diferencia entre relación y vínculo, ¿sabes? Porque tú me decías que son dos cosas diferentes que para mí era lo mismo. Entonces, ¿cómo identificarlo y cuál es la diferencia? Cami, yo le sumaría un tema de, yo siempre doy la recomendación cuando a mí poco me hablan de esto, sobre todo familiares, y yo le digo, vete de la casa, ¿sabes? O sea, qué más lindo que sanar, pero tú ahorita nos dices, yo me fui de la casa por huir. Entonces, ¿en qué momento yo sé que estoy huyéndole al problema y en qué momento yo sé que sanamente me estoy yendo de la casa porque sanamente lo estoy haciendo porque es por mí? Compártenos esas diferencias porque creo que a las personas que les han dicho mucho esto, de vete de la casa, aléjate por unos meses, todo va a estar bien, ahorita esto se le distorsiona un poquito de, pucha, yo no sé si es que me estoy huyendo de mi mamá y esto se me va a volver un rebote tipo Cami, que la relación se va a empeorar. Entonces, compártenos cómo modificar esa partecita. Bueno, como tú mencionabas, Jen, hay dos conceptos que pues solemos confundir o que de pronto no sabemos que existen y es vínculo y relación. La relación es lo que pues todas las personas tenemos de forma intencional, es decir, que me llamo con mi mamá, me veo con ella tantos días o si vivo con ella pues cuántas veces nos sentamos a compartir, como eso que yo hago de forma intencional o planeada para reforzar pues nuestra convivencia o nuestra relación, ¿sí? El vínculo, perdón, la relación es algo que puedes romper en algún momento, ¿sí? Porque es algo físico, es algo que requiere de tu esfuerzo. El vínculo, por el contrario, no lo puedes romper nunca, porque el vínculo ya lo tienes por el simple hecho de que naciste de ella. O sea, naciste y tienes ahí como, por decirlo de alguna manera, como una unión energética con ella. Ese es el vínculo. Lo más importante en todo este proceso es sanar el vínculo. Es posible no tener una relación con tu mamá si así lo decides, pero el vínculo tiene que estar sano. Entonces se une con la pregunta que hacías, ¿vale? ¿Cómo sé yo cuándo estoy huyendo y cuándo realmente quiero pues irme porque no estoy viendo algún resultado? Y viene de allí. Si tú has hecho el trabajo de sanar el vínculo, pueden pasar dos cosas. Que la relación mejore, como por ejemplo fue mi caso que les voy a contar más adelante, o que tú digas, mira, yo ya sané el vínculo, hice lo que tenía que hacer, puse de mí, No, puse papá, la no. semilla, pero nada pasa. Y ya desde el amor hacia ti, tú decides, lo intenté, pero doy un paso a un lado. Y Wow. esto pues se aplica también para parejas, para amistades, todo esto, ¿sabes? Como Todas las relaciones que se tienen. de alguna manera diste como hasta el punto que tú crees que te hace sentir tranquilo, porque eso es la otra, como la otra señal. Si tú tomas una decisión, pero de inmediato sientes culpa, ay, ¿por qué lo hice? Ay, no debía haber hecho esto, y te empiezas como a pisar tu misma decisión, no lo estás haciendo realmente desde el amor propio y desde ese vínculo sano, sino desde huir, desde esa víctima de no quiero estar acá porque esto, porque me empiezo a quejar y porque empiezo a ver todo lo caótico, pero no veo como esa luz al final del túnel para mí y para mi vida y para mi decisión.
independiente de lo que esté pensando el resto. Me encanta, Wow, me encanta. súper. Cami, ahora sí, el momento, la cereza del pastel. ¿Cómo sanaste la relación con tu mamá? O el vínculo. Ya con esto, el vínculo con tu mamá, ¿cómo se sanó? Ujú. Nos cuentas que tienes una nueva pareja con quien las cosas fluyen y tú dices, empieza a tomar herramientas, pero ¿qué te sirvió? O sea, desde tu experiencia personal, ¿qué fue eso que detonó? Y siento que ahorita llevas una buena relación con tu mamá. Bueno, la gota que rebosó la copa fue hace un poco más de un año, cuando yo ya me había venido acá a Estados Unidos. Me acuerdo muy puntual de dos cosas. La primera, mm, mi mamá me expresaba que pues me extrañaba, que ella quería venir y demás. Y nuestra relación no estaba muy bien, seguíamos como la dinámica que les contaba antes, pero claro, con esta separación, que yo me vine a Estados Unidos, ella quedó allá, pues de alguna manera nos acercamos un poquito, ¿no? Como que te extraño y demás. Pero pasa que yo empiezo a pensar en traer a mi mamá a Estados Unidos. Pero miren que mi pensamiento era, bueno, de traer a mi mamá y también que los papás de mi novio vinieran. Y yo decía, bueno, eso implica una inversión en tiempo, en dinero, pero de alguna manera yo quería que mi mamá viniera acá para que ella no se sintiera mal, porque yo sabía que si de pronto venían solo mis suegros o sí, o simplemente pues decidía como estar acá y seguir mis planes y en algún momento llegaría ese momento, pero no, yo sentía era que si no lo hago, ella se va a sentir mal. Y en ese momento yo estuve también mucho tiempo en terapia, con coach y todo esto, que siento que es algo súper valioso para poder avanzar más rápido. Y la pregunta que me hacían es, ¿de qué manera estás tomando esa decisión? ¿Desde esa culpa o desde realmente el disfrute de que tu mamá esté contigo? Entonces, en ese punto yo dije, hay algo aquí que no está funcionando en mí y que debo reevaluar eso porque no quiero volver a hacer algo por complacer a alguien, incluso si es mi mamá. Yo quiero hacer las cosas porque realmente me sale del corazón y desde un amor profundo y doy lo que tenga que dar, pero desde ese amor y desde eso que me llene. Entonces, eso fue como una cosa que me quedó ahí rondando en la cabeza. Y lo otro, que fue como lo que se unió para yo decir, ya, aquí hay algo que hacer, es que me acuerdo que un día salí como a bailar o algo así, o a tomar algo, y llegué a la madrugada a mi casa, me puse a hablar con mi novio un rato, nos acostamos y como a las 3 de la mañana el celular suene. Yo tengo el sueño muy pesado, así que mi novio fue el que se levantó y contestó y me dice, oye, tu mamá al teléfono. Y yo como pensé que algo raro había pasado, algo grave, porque a esa hora. Y apenas lo que yo digo, aló, y una cantaleta, como coloquialmente decimos. Usted, ¿por qué no me avisó que llegó? Estoy desvelada por su culpa, no he podido dormir, usted es una irresponsable, porque es que no piensa en que yo no puedo dormir si usted no está en su casa. Y en ese momento a mí me chocó muchísimo. Yo respiré y yo le dije, mamá, estoy intentando hacer mi propia vida. Por favor, suelta un poco el control de todo, porque de alguna manera, pues estoy siguiendo mi camino. Y esas palabras que yo le dije fue suficiente para que ella me dejara de hablar como 4 o 5 meses. Cero contacto. A ella le dolió muchísimo. Luego, claro, me comentó que ella pues lo interpretó distinto. Pero en ese punto yo dije, esa fue la gota que derramó ese vaso, esa copa, porque no es posible que yo ya estoy viviendo en otro país, ya estoy con mi pareja, dormimos en la misma habitación. ¿Cómo será el día que yo me case y que todavía le tenga que rendir cuentas a mi mamá? ¿Sí? O sea, para mí eso fue muy fuerte y me acuerdo que yo lloré demasiado de la impotencia de por qué ella hace eso y por qué ella se lo toma así. O sea, yo lloraba era más por ella porque es así.
Y yo mucho tiempo decía, no quiero ser como ella, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. De alguna manera, así como me fui de mi casa, huyendo de como de esa relación, em, yo estaba huyendo de ver que en muchas cosas me estaba pareciendo a ella. Y eso fue Total. como también algo muy decisivo, que en algún momento estábamos discutiendo con mi pareja y mi pareja me dice, tanto que criticas a tu mamá y te pareces a ella. Y todas esas cosas me hicieron un clic y un match que claramente duele y claramente a uno le puede chocar, le puede molestar, pero como yo estaba en este proceso de crecer, como que uno está más abierto de pronto a darse cuenta de esas cosas y que le digan esas cosas y como bajar la guardia. Y en todo eso yo dije, claro, o sea, me di cuenta de demasiadas cosas que efectivamente chocábamos tanto porque teníamos muchas cosas en común, porque cada una quería tener su razón, porque cada una quería controlar la situación. Entonces, primero, y ahí ya respondiendo a la pregunta de Vale, ¿qué herramientas me funcionaron? Es un proceso de autoconocimiento gigante, ¿sí? Porque tú siempre vas a Que no para. echarle la culpa a la otra persona. Incluso si esa persona te hirió, porque sí, yo me sentí herida muchas veces por mamá, muchas y pues muchas se las compartí acá. Pero de qué manera eso que te molesta te está reflejando algo que quizás necesitas resolver en tu vida. Y es algo que no todas las personas como que lo reciben porque duele. Yo no digo que sea fácil, ¿sí? Y requiere un nivel de apertura y de conciencia diferente. Entonces, primero, ¿qué te está mostrando toda esa situación? Porque si te está pasando algo es porque en tu interior hay algo. No hay nada afuera que se nos refleje que no tengamos dentro. Y no necesariamente tenemos que ser exactamente la misma persona, porque yo entendía esto mal y entendemos muchas veces esto mal, que si la otra persona hace eso, entonces es porque yo soy igual y yo me confrontaba, yo decía, yo no soy igual, yo no la critico, yo, o sea, yo no critico a la gente o de pronto yo no hago esto que ella sí hace y no necesariamente lo que nos molesta afuera nos muestra que somos exactamente iguales, sino puede que en ese caso me estaba mostrando que necesitaba sanar la relación con ella. Porque cuando uno sana ese vínculo y esa relación, uno simplemente acepta que esa persona es así. Uno no intenta cambiarla. Y eso era otro error que yo cometía, que con todas estas herramientas de desarrollo que yo iba adquiriendo, yo intentaba hacerle terapia a mi mamá, como por debajo de cuerda. Entonces yo le decía, ay, mira que yo aprendí esto y entonces uno no debería hacer esto y uno no debería hacer lo otro. Y Y Total. no, de alguna manera estaba interfiriendo en su proceso porque por más de que yo le dijera todo lo que yo he aprendido todos estos años, a ella le parecía como algo chévere y ya, pero ella no pensaba que fuera para ella, porque ella no estaba abierta a recibir esas cosas. Entonces, ya en el momento en el que yo digo, ya me di cuenta que necesito sanarlo y que muchas veces pensamos que el sanar es solamente darle la razón a mamá. ¿Sí? O simplemente decir, bueno, ella es así, ¿qué le vamos a hacer? No, sanar es uno, conocerte, qué te está doliendo a ti, porque acuérdate que cada proceso es por ti. No es por sanar a mamá, no es por sanar a papá, no es por sanar a tu pareja, que muchas veces las motivaciones internas que tenemos para hacer algo son otras personas y no nosotros. Y a mí me pasó eso. Total. Cuando yo estudié lo último que estudié, que fue biosanación emocional, yo entré a estudiarla para que mi mamá fuera diferente, o sea, para que yo tuviera herramientas y que mi mamá no fuera así, porque yo quería ayudarla. Y en todo el proceso me di cuenta que no, que cada quien tiene su proceso, que claro, que puedes apoyar, que puedes inspirar, más que todo eso, inspirar a que las otras personas sean distintas, eh, si creen en ti, si confían en ti y si ven que tú has tenido cambios, seguramente de alguna manera, y yo le digo mágicamente, aunque pues mágicamente no es, pero
para que se entienda, mágicamente todo a nuestro alrededor se acomoda cuando nosotros cambiamos internamente. Entonces, Wow. primero Totalmente. conocernos y encontrar qué es eso qué me molesta como de las personas que tengo a mi alrededor, de mi pareja, de mis amigos o amigas, incluso de mi mamá o de mis familiares. ¿Qué me molesta? No es solamente justificarme como, ay, es que los demás son súper fastidiosos y a mí eso me molesta. Entonces yo estoy dando que la razón y le estoy dando ese poder a los otros de que son fastidiosos y me molestan. Eso quiere decir que los demás tienen poder sobre ti y no estás reconociendo ese poder que hay en ti. Entonces, eso que me molesta, ok, por algo ha de ser. ¿Te recuerda a alguien? De alguna manera tú se lo haces a los demás. Y una cosa que no muchas veces aceptamos y es, eso te lo haces a ti mismo, porque eso era ese para mí es muy poderoso, entender que muchas veces los demás nos muestran qué nos hace falta internamente. Si Total. yo quería controlarla, si yo quería que ella no fuera como era, yo me di cuenta que yo me estaba exigiendo demasiado a mí, exigiendo ser perfecta. Y pasé muchos años, porque yo llevo estudiando muchas herramientas, yo creo que hace 5 o 6 años, no sé más. Bastante. Pero me tomó mucho tiempo dar el primer paso porque yo decía, ¿qué voy a enseñar si todavía, no sé, si todavía me molesta esta situación? A pesar que ya había avanzado en una cosa, yo quería tenerlo todo perfecto para comenzar como a entregarlo. Entonces, claro, todo eso me estaba mostrando sana relación con mamá, que yo misma no estaba teniéndome esa paciencia, teniéndome ese amor que tanto le predicaba a ella o que tanto le pedía a ella. Y otra de las cosas que en su momento, además de empezar a reconocer todo eso en mi entorno y en mi propio comportamiento, fue buscar una guía, buscar ayuda. Y cuando decimos buscar ayuda, a veces la gente lo puede tomar por muchas vías. Y buscar ayuda no es solamente ir al psicólogo, no es solamente ir a terapia, no es solamente tomar una mentoría o sesiones, que por supuesto eso te va a acelerar tus resultados, pero tener una guía es un curso también, un libro, como algo que te empiece a introducir en ese tema. Porque si tú no crees que tienes algo, pues muy difícilmente lo vas a sanar. No podemos sanar Claro, algo que no sabemos que existe. Entonces, primero tienes que identificar qué está existiendo en tu vida y que seguramente te ha estado afectando y se ha estado repitiendo situaciones similares a lo largo de tu vida. ¿Cómo era la relación con tu mamá? Piensa en este momento. ¿Cómo han sido las relaciones con tus parejas? ¿Cómo han sido las relaciones con tus amigos? Y seguramente va a haber pequeñas cosas en común que también te van a dar una pista de que hay algo por allá por sanar. claro. Y finalmente, como algo ya más de pronto concreto, que muchas veces, y en mi caso me pasó como yo era una persona, bueno, sigo siendo, pero ya he equilibrado muchas cosas, muy racional, me gusta hacer cosas, o sea, que me digan exactamente como qué cosas hago además de identificar. Bueno, como que herramientas. En nuestro subconsciente, que es donde está grabada toda esta historia y todo eso que nosotros vivimos de pequeños, para él no existe diferencia entre lo real y lo imaginario. Y ese es un poder que podemos explotar demasiado. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú en este momento, sea que tengas contacto con tu mamá o no, tú le escribes una carta, por ejemplo, a tu mamá, sintiendo que ella está enfrente tuyo, o quizá coge una foto de ella y ponla a un lado para que sientas que está al lado tuyo. Y le puedes escribir esa carta con esa intención, tu subconsciente va a entender que ella está ahí. Y es como si se lo estuvieras diciendo a ella. Es como si estuvieras haciendo ese acto con ella, ese acto simbólico con ella. Y todo eso va sanando. Toda la vida vamos a estar sanando cosas.
entonces no nos estresemos porque quede 100% listo, pero seguramente cada cosa que hagamos va a ir moviendo cosas. Esa es una, como escribir una carta, hacer ciertos rituales, como de pronto. Cami, la carta que se escribe es diciendo todo, lo bueno y lo malo, o sea, todo lo que estoy Sí, sintiendo. mira que cuando yo hice mi proceso, para mí esa fue la clave realmente. Es una carta que se llama El colapso de una relación. Y para mí era como que yo quedé en shock porque yo decía, ¿cómo así? O sea, vamos a terminar la relación. Yo pues tampoco quería eso. Entonces, Para esa tanto. carta tenía dos fines. Uno, o literalmente la relación finalizaba, pero yo hice como mi parte, o la relación mejoraba. Y en mi caso, lo que les decía, para mí la relación mejoró por completo. Entonces, ¿qué dice esa carta? Al inicio, eh, debemos reconocer todo eso malo, entre comillas, que tenemos o que sentimos con respecto a mamá o que hemos sentido a lo largo de la vida. No es sencillo porque muchas veces nos sentimos culpables de identificar eso y creemos fielmente, y que por supuesto es verdad, que los papás dieron lo mejor que tuvieron, pero al creer eso, invalida mis emociones y mis sentimientos. Entonces no debe pasar eso. Yo sé que mi mamá dio lo mejor que tuvo, pero también reconozco que me dolió esto, esto, esto. Y la persona que está herida no es, por ejemplo, Camila de 28 años, sino la mujer, la persona que está herida es Camila de 3 años, Camila de 5 años, Camila de 10 años. Y hasta que tú no la atiendas a cada una de ellas, va a haber algo ahí que te esté tocando la puerta a lo largo de tu vida hasta que tú decidas atenderla. Entonces, esto no lo hagas por ti de 25, 26, 30 años, sino hazlo por todas esas versiones tuyas anteriores que han sufrido y que se han sentido menos y que se han sentido que no pueden avanzar o que no están quizá viviendo su propia vida. Entonces, identifica, y si te cuesta de pronto, porque yo sé que cuesta, he tenido pacientes a los que literalmente no le dicen, o sea, no sacan absolutamente nada de sus papás. Nada, o sea, creen que han sido perfectos, son ideales, dieron lo mejor que pudieron y me pongo la venda me Murió. pongo una venda y no hicieron nada malo. Y nuevamente, no se trata de culparlos, sino simplemente de atenderte a ti, de reconocer qué necesidad tienes tú, ¿sí? Y que todo lo que tú escribas allí no necesariamente se lo tienes que decir a tu mamá en persona. Yo lo hice, pero no necesariamente lo tienes que hacer. Entonces, hazlo por ti, no por ella ni porque ella qué va a pensar, aunque yo en su momento sí lo pensé porque pues todavía tenía como estos nervios de Dios mío, qué va a pensar, qué va a decir. Pero entonces, primero reconocer como eso negativo quizá, o esas emociones difíciles que tuviste en su momento, y luego empezar a reconocer que eso mismo que te molestó de ella está en ti, de alguna manera, o te está hablando de alguna manera. Y Claro. finalmente, reconocer que tú esperabas algo diferente de ella, pero que hoy entiendes que hizo lo mejor, y al final proponer que pongan de alguna manera un acuerdo, que de alguna manera pase algo más allá. Es decir, me acuerdo mucho que en mi carta yo le decía a mi mamá, yo siempre te he visto como una mujer controladora, como una mujer que solamente quiere que pase lo que tú piensas, que se cree el centro del mundo, o sea, muchas cosas. Luego decía, pero llega un punto en el que me di cuenta que quizá yo también tenía esos comportamientos, en el que quizá esos comportamientos, bueno, es súper importante reconocer que de alguna manera eso que viviste te trajo algo en tu vida actual, ¿sí? Por más de que haya un dolor y una emoción densa por detrás, el hecho de que mi mamá me haya controlado, haya querido de pronto, pues toda esta dinámica que les conté, eso me hizo una mujer muy independiente, ¿sí?
Total. bastante, porque me tocó tomar esas decisiones, quizá al inicio de huir de muchas cosas, pero me fueron forjando para que sea independiente, para que no tenga que depender de nadie, para que tome mis decisiones, para que si yo veo que alguien está invadiendo mi espacio, yo también pueda defender, pueda poner mis límites. Reconocer todo eso también es súper importante. Entonces, gracias porque con esto reconocí tal, 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 tal. Y finalmente, me gustaría que las dos podamos tener una dinámica distinta en donde cada una exprese lo que siente sin estar pensando en lo que la otra persona puede sentir, que haya una conversación honesta. Entonces, esas partes. En su momento, Wow, súper. mi terapeuta, yo la escribí pensando en que, listo, me libero. Y ella me dijo, ok, ahora se la vas a entregar. Y yo, Ahora sí, hasta acá. Hasta aquí llegué. sí. Fue, Ah, y fue retador porque en su momento ella no, o sea, no hablábamos, ¿no? Yo les dije que duramos como 5 meses sin hablar y todo este proceso fue ahí, entonces yo se la tenía que entregar. Y tiene que ser algo que para ti sea muy significativo. Entonces, pues lejos, yo decía, ¿cómo hago para entregársela? Me acuerdo que mi hermana estaba acá en Estados Unidos y justo para esa época regresó a Colombia, entonces yo le dije, mire, le voy a mandar la carta, imprímela, porfa, y cómprele una rosa o unos chocolates y pues se la pone encima de la cama y bueno, ya esperamos qué pasa. Pasó eso y pasaron 1, 2, 3 semanas y yo no supe si mi mamá la leyó o no, porque mi hermana decía, yo se la entregué, ella la leyó, o mentiras, dijo que la leía más tarde, pero pues no sé más. Y yo, ay Dios mío, ¿y ahora? En algún momento tuve la valentía de decirle, mamá, ¿leíste la carta que eso. te envié? Y me acuerdo que mi hermana, como por debajo de cuerda, me decía, vea, mi mamá leyó la carta, pero ella piensa que, que usted le está diciendo que terminen la relación. Y empezó a decirme, ella piensa esto, 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 y era todo lo contrario a lo que yo decía en la carta. Y yo decía, no puede ser, no puede ser tanto esfuerzo. Entonces ahí sí tomé la valentía y le hablé a mi mamá, le dije, mira, mamá, quiero saber qué opinas, quiero que hagamos una videollamada y vamos a hablar del tema. En esa videollamada yo le expliqué lo que yo quería decir en la carta y ella me explicó lo que ella había interpretado. Y allí ya empezó, pues empezamos a hablar un poco más, estaba súper nerviosa, o sea, no fue algo como tan sencillo. Y listo, quedamos como en eso, en esos acuerdos, lo que a mí me gustaría, lo que a ella le gustaría o cómo se sentiría un poco mejor con respecto a mí. Y me acuerdo mucho que ella decía, yo quiero que tú me llames todos los días. Eso para mí es muy importante. Y yo le decía, no sé, o sea, yo prefiero llamarte cuando pues yo me sienta bien, porque hay días que de pronto me siento triste y pues estando lejos de la familia y en este proceso de migrar, a veces sucede, ¿no? Como que estamos muy bajos de nota y, y pues no queremos hablar con nadie. Queremos solamente estar como con nosotros o pronto con un amigo y ya está. Y yo le expresaba eso a mi mamá. Yo a veces me siento así y yo quiero hablar contigo realmente porque me nace y no por obligación. Entonces volví a esos años en donde yo decía, yo no quiero hacer nada por obligación. Y entonces mi mamá pues al final dijo, está bien. Como que pues digamos, dijo, está bien, pues cuando quieras. Entonces ya también se tornó hacia ella acceder a todo lo que yo decía porque yo tomé como esa postura de este es mi bienestar y me encerré y ella en parte decía que yo era egoísta y demás, pero obviamente todo eso a uno también le permite ver que muchas veces puede entender los conceptos distintos. Amor propio y enfocarte en ti no quiere decir tampoco que te olvides del mundo. Sí, eso también fue algo Total. Wow. que aprendí en muchos momentos. Y finalmente, hoy en día, pues bueno, seguimos con esta dinámica, seguí trabajando en mí, en muchas cosas, enfocada. Y hoy en día nos hablamos 2, 3 veces al día, pero es como porque nace.
¿sí? O sea, no tengo una hora para llamar, bueno, sí tengo como una rutina en donde más o menos cuando voy caminando de aquí a acá, entonces todo ese tiempo yo hablo con ella como para poderme Ya, ya. organizar, pero es algo que realmente nace, no lo siento para nada obligado y hay momentos en los que si digamos estoy con mi pareja o de pronto estoy baja de ánimo, le digo, ma, hoy estoy baja de ánimo, no quiero hablar, ¿te parece si hablamos mañana? Listo, amor, descansa. Entonces ha sido como algo mucho más genuino y se ha construido algo, o sea, una relación no solamente de ser madre e hija, sino de ser mujeres que se aman, que se reconocen como mujeres, como con los logros que han tenido, los retos que han tenido. Y por supuesto, hay ciertos papeles, bueno, que esto me parece supremamente importante decirlo, y es que a pesar de que podemos tener como esta confidencialidad con nuestras mamás y como esta relación tan bonita, sí hay un orden que hay que cumplir, que es el de mamá y el de hija. Y muchas veces como hijos queremos ser los papás de nuestros papás. Total. Y eso a nivel energético es muy pesado porque estamos alterando muchas funciones. Esto es más como de la parte de transgeneracional y constelaciones familiares y todo eso nos bloquea en muchos aspectos. Entonces, nosotros tomar nuestro rol de hijos y no intentar salvar a los papás, ayudar desde el amor, desde incondicional, pero un papá tampoco se como que se desahoga de todos sus problemas con sus hijos, porque de cierta manera no es como mi función como salvarla. Claro, yo em, te escucho, pero si en algún momento ya se siente pesado, en algún momento siento también como que estoy siendo ya tu madre, en ese sentido, pongo también un límite Ya sano, no. ¿sí? Porque de alguna manera las dinámicas también las debemos respetar. Entonces, todo este proceso fue como el que seguí para hoy en día poder tener una relación mucho más sana. Van a pasar situaciones, vamos a tener desacuerdos quizá, pero ya se siente mucho más ligero, algo que nos es tan obligado. Y por supuesto también pueden ayudarse de meditaciones, como de todo esto para liberar a nivel energético como esos vínculos y esos lazos que hay pues como allí atados. Mi Cami, de verdad que valiente. Yo realmente tenía miles de preguntas que se acaban de resolver todas. Te aplaudo un montón porque siento que no sé si eras un tema que ya habías hablado, pero lo hace con tanta pasión que se notó que fue algo súper auténtico y yo siento que alguien que hable de una herida es el más valiente de todos. Entonces, de verdad te aplaudimos mucho. Gracias, Gracias. gracias por este espacio. Yo quería dar una última anécdota, a no ser que tú tengas otra pregunta. Es que aquel día estaba leyendo que la mamá, la hija de Diana Turbay, todas somos colombianas, Diana Turbay fue una periodista que fue matada por el narcotráfico en Colombia. Ella la mató Pablo Escobar y la hija cuenta, o sea, la hija tuvo entrevista y la hija ahorita, ella es, no sé, ministra de Relaciones Exteriores del gobierno X. Yo soy súper politiquera, entonces entiendo todo el tema, pero básicamente ella cuenta que ella tenía una pésima relación con los hijos y siempre creía que era por el trabajo. Hasta que en un punto, en una conferencia hablando de idiomas, empezó a hablar todo lo que a ella le hizo falta a la mamá. La mamá ya se la mataron a los 7 años y ella contaba que la mamá, ella nunca superó las cordales porque iba a esperar que la mamá volviera y la mamá nunca volvió. Y este mensaje y esto que estoy resumiendo es que ella se llama como que Ana Turbay, una cosa así. Ella cuenta que ella le tocó sonar todo esto y ver desde qué punto su mamá le hizo falta, de que no volvió, que ella siempre dijo, no, yo me opero las portales hasta que mi mamá vuelva, yo voy a ir al médico hasta que mi mamá vuelva. Yo empecé a tomar decisiones pésimas en la vida porque siempre pensé que mi mamá iba a volver a ayudarme a tomar esa decisión. Entonces ella tuvo el tema opuesto, supongo que tú dices, fue una mamá que nunca estuvo porque lastimosamente, Dios mío, la mató alguien. Y ella contó que ya como mamá, ella tiene 45 años, ella cuenta que ya a sus 40 años tuvo que aprender todo esto, ir a terapia y sanar todo esto porque entendió que estaba tomando unas pésimas relaciones con su hijo, porque tenía una cosa ya que fue lo que nos acabas de decir. Ella no es terapeuta ni nada, pero contó que eso ahorita la marca un montón, saber que desde que ahí ella como mamá, ya ahorita no hablemos como hijas,
sino que ella como mamá entendió que tenía dos niños que no la merecían con el dolor que ha guardado por años. Ella perdonó a todo el narcotráfico que vivió Colombia y dijo que mis hijos no pueden seguir sufriendo de esta forma cuando yo en algún momento tuve que darse lo que pasó con mi mamá. Entonces es un punto también para las mamás, saber que no las estamos juzgando, saber que este es un capítulo que, que hacemos por amor a ellas, por amor a lo que tú digas, a que se quiten el tag de mamá, de no soy mamá, no soy, no sé, Adriana, que soy mamá, Adriana la mamá, sino que soy Adriana la mujer, la profesional, la valiente, y ya cuando dejas, siento que un lado ese tema de mamá, te conviertes en un, aquí estoy yo para vivir la vida como la quiero y con todos los sueños que tengo. Súper espectacular. Cami, ya para cerrar, yo quería la última pregunta y es, en su momento, yo creo que todos cuando vamos a tomar esa decisión, obviamente asumo que tuviste miedo. ¿Qué le podrías decir tú a la Camila de ese momento que tenía miedo y a las personas que hoy en día dicen, quiero hacerlo, pero tengo un miedo porque no Por sé cómo todo. va a reaccionar, porque esto, al fin y al cabo, lo que dice Vale es cierto, o sea, esto es de valientes. O sea, te admiramos un montón porque eso, o sea, no todo el mundo lo hace. Y de verdad es de admirar, además que vengas a contarlo y a compartirlo. Bueno, con respecto al miedo, mm, hay algo que a mí, una frase que me marcó mucho y es que tu ser divino y tu ser superior no tiene miedo. El miedo solo viene del ego. Y cuando nosotros hablamos del ego, muchas veces le ponemos una connotación negativa, pero el ego realmente simplemente lo podemos asociar a esa parte humana, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que todo el camino que estamos transitando en esta vida viene con un propósito espiritual, de aprendizaje de tu alma, que solamente tenemos un cuerpo físico, pero realmente ese cuerpo físico está habitado por un alma. Y todos los retos que vivimos en esta vida son para que tu alma evolucione, para que tu alma trascienda, ¿sí? Independiente de si tienes alguna religión o no, es algo pues más allá de eso. Entonces, cada vez que tomemos alguna decisión o que necesitemos tomar alguna decisión, preguntémonos si lo estamos haciendo desde como desde esa intuición y desde ese algo genuino, interno y de conexión hacia nosotros mismos, porque por eso ese primer paso es como conocernos tanto y entender de fondo la motivación que tenemos para tomar una decisión, o si lo estamos haciendo como desde esta parte más humana, que obviamente vamos a estar todo el tiempo saltando de un lado a otro, pero esa parte humana es de me quedo en el lugar en donde estoy porque es más fácil estar aquí y es más fácil tenerle miedo a lo que voy a perder a pensar en lo que puedo ganar. Entonces, eso último, siento que me lo digo mucho, como qué puedo perder y qué puedo ganar. Y muchas veces me aferro más a ese que puedo ganar. En este caso, pues, ¿qué puedes ganar? Mejorar la relación con tu mamá y mejorar tu vida y el vínculo, ¿no? Porque puede que hagas todo lo necesario y mamá no acceda, mamá tenga su postura y ya está, no quiera ceder, pero tú hiciste lo tuyo y sanaste ese vínculo y esa parte energética de ti con ella. ¿Qué puedes ganar? Créeme, cuando trabajamos dentro, todo afuera se empieza a organizar. Tus relaciones se pueden organizar, la parte del dinero se puede organizar, las decisiones que tomas, la independencia. Eso puedes ganar. ¿Qué puedes perder? Lo único que yo tenía por perder ahí realmente era o que me regañara o sentirme un poco más culpable porque de pronto le dije algo que no le gustó, pero como ya estaba trabajando en mi autoestima y en que sentir esa culpa, pues realmente no, pues no venía como de algo genuino, o sea, era algo que tenía que trabajar por mí, o sea, no era culpa de nadie afuera, sino era algo muy interno. Entonces, por supuesto, gané mucho más em, ahora que tengo una relación mucho más sana con ella y al final el miedo siempre va a estar, porque es que el miedo es del, o sea, como les mencionaba, el ego
tiene miedo porque el ego está vinculado a la parte humana y siempre vamos a tener miedo. Pero lo importante es que ese miedo no nos paralice, porque cada vez debemos ir como escalando para en algún momento reencontrarnos con esa parte divina, esa parte pues espiritual, más espiritual, no, más divina y más esa esencia tuya. Entonces, a medida que vas subiendo ese escalón, ese miedo va bajando un poquito la voz. Entonces, es hacerlo hasta que se convierta como en algo natural y que tú mismo puedas ir desarrollando esa intuición de saber, es por aquí, y si no es por aquí, nunca perdemos realmente. O siempre tienes lo que Total. quieres o obtienes un aprendizaje. Me Entonces, encanta. 100%. Mi Cami, tenemos 4 preguntitas rápidas para hacerte relacionadas con el tema. Son muy rápidos, o sea, lo primero que se te venga a la mente. Eh, y vamos a empezar. Mi primer pregunta es, yo las tengo anotadas. Si pudieras cenar con cualquier persona, viva o muerta, ¿con quién cenarías? con Buda. Ok, me encanta. ¿Por alguna razón rápida? Sí, lo veo a él como un símbolo de paz total. Ok, Entonces me encantaría como entender un poco más su dinámica, su forma de hablar, su forma de expresarse. súper. Interesante. Cami, ¿Colombia o Estados Unidos? Por ahora Estados Unidos. Libro de autoayuda favorito y ojalá esté enfocado a este tema. ¿Qué tú recomendarías? O sea, se lo tienen que leer después de este episodio. El primer libro que yo me leí para sanar esta relación y una dependencia emocional con una pareja, Las mujeres que aman demasiado. Ok. ¿Algún autor o ya? Así aparece en internet. Robin Ok. Norwood. Ay, perdón. Wow. Perfecto, perfecto. Cami, ¿para meditar con el amanecer o con el atardecer? ¿O con las dos? Amanecer. Ok. ¿Alguna razón también? Sí, porque cuando recién nos despertamos, nuestra parte consciente está más apagada. Ok. Entonces somos más fáciles de reprogramar. Wow, me encanta, nunca lo había escuchado, ¿sabes? Qué chévere. Mi Cami, para cerrar, ¿cuál es tu mayor miedo actualmente? ¿Cuál es ese miedo que el ego te habla, pero que tú sabes que la divinidad quiere que lo hagas? Mi mayor miedo en algún momento es no cumplirme a mí misma. Ok. Wow. Entiendo. Súper. En algún momento y lo estás trabajando todavía. Sí, yo creo que es un constante trabajo porque uno va subiendo de nivel, entonces te llegan nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas y te preguntas si vas a ser eh, de alguna manera capaz de subir y de afrontar todo eso que te trae como esos nuevos niveles a los que te estás abriendo. Entonces sí, claro, siempre seguirlo trabajando. Mi Me Cami, te encantó. aplaudo enormemente desde el corazón. De verdad es un podcast con mucho propósito. Gracias por estar acá, gracias por ser tan valiente, tan mujer, tan humana. Feliz mes de las mamás a todas las mamás que nos están viendo. Feliz mes de todas las mamás a las mamás que quieren ser, no lo quieren ser, no están pensando, son mamá de gatos, de perros, de lo que sea. Pero de verdad sienten esa figura de mamá que no las define, pero de verdad que yo creo que a uno le cambia la vida ese tema. Los queremos mucho. Cami, contacto para terapia, que yo sé que la necesitan. Si usted está pensando que necesita terapia, no la necesita. No está pensando, la necesita. Danos tu contacto, redes sociales. Sí, Sé que te apasiona este tema y que es más que tú. Y si tienes algún cursito, cuéntanos qué programa tienes ahorita que las personas le puedan servir. bueno, en Instagram me encuentran como @sanandotualma.cami. Ok, Em, por allí siempre tengo como muchas herramientas, algunos guías gratuitas, meditaciones, training gratuitos. Ahorita estoy trabajando en una mentoría personalizada, pero van a encontrar toda la información en Instagram, entonces @sanandotualma.cami. sanando tu alma, Súper. Cami. Los Espectacular. queremos mucho, no olviden suscribirse. Gracias, chicas. Yo no tengo nada más por decir, estoy Ah, sin palabras. o sea, gracias, Cami. O sea, lo único que tengo que decir es gracias, porque al fin y al cabo es de valientes por exponerte, porque sé que no habías contado, o sea, no todo el mundo sabe esta historia y a la luz pública nunca, entonces
Gracias Sí. por ser valiente y por que tomaste el control de tu vida y sanaste la relación con tu mamá, que de verdad admiro eso. Eso, Muchas tú gracias, más. chicas. Los queremos, bye bye, Bye, bye. cuídense.